Muy buenas noches, iniciando semana, una semana ya de otoño en plural. Gracias por estar en sintonía de Canal 4. Lo invitamos en los próximos minutos a desmenuzar 3 temas de suma importancia para todos los que habitamos esta gran metrópoli, nuestro estado y nuestro país. Uno de ellos es este trágico temporal, sin duda, para municipios como Puerto Vallarta o como Zapopan, sin dejar de lado los problemas por los que sigue pasando Tlaquepaque. También vamos a hablar de otro asunto también de suma importancia para todos, y es esta reforma laboral que viene ya el próximo viernes, ya 30 o el 1 de octubre. Deben algunos de los estados de la República alinearse a la nueva justicia laboral. Y por último, nuestro tercer tema del que vamos a platicar, la polémica esta a nivel nacional, la Fiscalía de la República contra los científicos, la CONACYT, o este foro que precisamente es paralelo al CONACYT para crear, pues, mayores investigaciones, asesorías, etcétera, y que están por ahí, pues, perdidos unos 500 millones de pesos. Y vamos a ver qué es lo que dice Guillermo Velasco, que nos acompaña esta noche. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Cómo estás, Trini? Es un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan esta noche. Desde luego, saludar a mi colega Poncho, como siempre, un gustazo estar aquí. Alfonso. Y con temas sumamente interesantes, por cierto, Trini. ¿Cómo ves? Estoy encantado por estar con ustedes. No es porque no quiera a mis demás compañeros, me encanta estar con todos, pero creo que esta noche va a estar rico el análisis, siempre la grata compañía de Memo y tuyo, que creo que podemos sacar algunos conceptos muy interesantes en este programa, con unos temas interesantes también. Oigan, de lo que se pierdan, ¿verdad? Ellos se lo perdieron. Ellos se lo perdieron. Esto se va a poner bueno. Vamos a entrar al tema. Así es, entrando al tema, hay un fondo para desastres naturales para el estado de Jalisco. Y para poder tener acceso a ciertos créditos hay que pagar una cantidad de millones de pesos para poder acceder, para pagar precisamente este margen que requieres para ser activo o hacer ya una realidad este recurso. ¿Cuántas cosas tiene que pasar Jalisco para tener a la ciudadanía, a los ciudadanos, ciudadanas seguros ante un temporal de lluvias, Guillermo? Bueno, lo dices bien, este ha sido un tema lamentablemente recurrente. Y a estas alturas del año nos seguimos lamentando en cada ocasión. Quizá ahora es brutal lo que estamos viendo, ha implicado incluso pérdidas humanas, pero también no estamos descubriendo el hilo negro, lamentablemente. No hay nada nuevo bajo el sol o bajo la tormenta, si lo queremos ver así, lo que ha ocurrido. Y siempre nos preguntamos, Trini, ¿qué tendría que suceder? Y sucede lo peor y vuelve la catástrofe, en fin. Tiene varias derivadas lo que tenemos que comentar. Hay un tema de carácter estructural, que lo hemos señalado y lo hemos puesto en esta mesa, cómo está construida la zona metropolitana, insuficiencias, construcciones hechas que no respetan el cauce, justamente el cauce natural de los ríos, en fin. Por otro lado, también hay un tema de conciencia ciudadana, que también no hay que dejarlo de lado. Efectivamente, es un tema sobre el que volvemos año con año, y es lo que tiene que ver con la conciencia que tomamos respecto al temporal, que por un lado es una maravilla que ocurra en virtud de todo lo que significa. Esto es una parte que tiene luces y sombras, pero efectivamente para muchos significa tragedia. Hay caída de árboles, hay muertes, hay inundaciones, hay gente que pierde su patrimonio completo. Hay que verlo así, y que es una verdadera desgracia. Y lamentablemente esto comienza a ser parte del paisaje. Nos duele unos cuantos días, esa es la realidad, se vuelve noticia. Hoy Jalisco es noticia nacional por este tema, pero al final de la historia, esa pena para las personas de no tener su patrimonio, de no tener quizá un ser querido, eso continúa a lo largo del tiempo. Y Trini mencionaba algo, Poncho, hace un momento, y es el tema de la burocratización para lograr acceder a esos recursos. En lo que se logra que baje ese recurso, que se atiendan cuestiones, empieza el tema de echarse culpas unos a otros, los niveles de gobierno en ese tema, y lo cierto está en que hay personas que han perdido la vida. Y al final de la historia diera la sensación, siempre aplica bien esta frase de después del niño ahogado, tapado el pozo. Comienzan a activarse cosas que cuando se activan, inclusive ya no está el temporal, todo parece estar sepultado literalmente entre el lodo, los escombros, los árboles, y en el recuerdo de algunos, un recuerdo terrible para muchos. Entonces, me parece, yo lo que quisiera destacar, no sé qué piensen ustedes, pero que viene a ser un tema cíclico, recurrente, en donde la autoridad dice tomar medidas,
Pero lo cierto está en que seguimos enfrentando con diferentes rostros y facetas un tema que lamentablemente ha sido parte inherente a comentarlo en estas épocas del año. Y tú decías, hablando de recursos, y yo no tenía las palabras en un momento, el deducible. Exactamente. El de pagar un deducible para poder tener recursos, para poder paliar los daños por la lluvia. A ver, déjame recomendarte algo. Este bloque lo puedes grabar y lo puedes usar exactamente dentro de un año, cuando estemos hablando nuevamente de esto mismo en los mismos términos. Bien lo dices, Memo, solamente actuamos con el tema durante el tema. Es decir, ahorita estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de problemas que ha traído el temporal de las lluvias, pero cuando no es esto, estamos hablando de incendios forestales. Y cuando no son los incendios forestales, estamos hablando de los estragos del temporal de frío y las personas que mueren en la calle por el frío. Y cada ciclo trae una serie de diferentes problemas. Gracias. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos durante el temporal de incendios? Pues apagar incendios. ¿Y qué hacemos cuando caen las primeras aguas? Se nos olvida. Y dejamos de hacer acciones para prevenir los incendios. Porque ahora estamos ocupados en las inundaciones. ¿Y qué hacemos durante las inundaciones? Pues a rescatar gente, a mover gente que se estableció sobre los cauces de los ríos. ¿Y qué pasa cuando pasa el temporal, como está a punto de ocurrir en algunas semanas más? Olvidamos eso y dejamos de hacer acciones preventivas. Cierto, la ciudad, igual que muchas otras ciudades en el país, se construyó sin respetar a la naturaleza, sin respetar la geografía. Guadalajara me parece que es el ejemplo más tremendo que existe, yo creo que a nivel mundial, en donde alguien dijo, oye, pues aquí pasaba un río. Y ya ni pasa. El canal. Pues hazte un centro comercial ahí, Plaza Patria, o sea, lo construyes en medio del cauce de un río, que es un arroyito con un hilito, pero que cuando llueve se convierte otra vez en lo que era un río. En otras partes del mundo dices, cómo desperdician espacio. Mira, dejaron aquí una zanja enorme, como el caso de Los Ángeles, California. El río Los Ángeles es una cosa enorme que dices, qué desperdiciados estos güeyes. No, lo que pasa es que ellos dicen, aquí pasaba un río y va a volver a pasar algún día. A lo mejor se va a tardar 50, 10 o 20 años en volver a pasar, pero va a pasar. Y el día que pase, no va a causar estragos porque están prevenidos. Aquí no, aquí dicen, aguantamos unos 2 o 3 años, construyete otras casitas, alcanza, todavía aguanta, y esperamos a que vengan las tragedias. La otra parte, la parte del FOEDEN, efectivamente, ¿no? Ante el retiro de recursos de la Federación a través del ¿no? Lo del que Fonden, es a nivel federal, Fonden, ahora el Fonden, Estado tiene que salir adelante con la parte proporcional que le puede corresponder, pero que no es suficiente. Otra vez, la Federación, como con los ríos, no pasa el río, ahorita no hay tragedia, pues agarra el dinero, hombre, repártelo a los ninis. Ahora hay tragedia y el gobierno federal dice, bueno, yo voy a decidir cómo y en qué condiciones se lo voy a dar y a quiénes en el país conforme se vayan presentando las tragedias. ¿Para qué? Para si sobra, pues también agarrar el dinero y aplicarlo a programas sociales. Y ahí tiene la crisis en varios estados de la República, no se diga el sur de nuestro país, que ha sido severamente afectado, ¿no? Pero cuando el gobernador del estado piensa en que necesita ese recurso de la Federación y que en estos días se ha estado reuniendo precisamente con nuestras autoridades federales para pedirle que llegue ya ese recurso para aliviar en algo la infraestructura de la ciudad, escuelas que fueron muy dañadas o que han sido dañadas por el temporal, las propias viviendas de las personas, la vialidad y también hay que pensar no solamente en nuestras calles, ¿no? Sino las carreteras. Hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hablaba de deslaves, de cómo se desgaja completamente una carretera y te deja totalmente incomunicada. Ahorita carretera se ha interrumpido el Guadalajara-Colima. paso entre Ciudad Guzmán y Colima, porque por un deslave justamente. Y esto, además de ser un riesgo permanente, como bien lo refieres, impacta en la economía, impacta en la movilidad. Es decir, es un caos integral, por así decirlo, lo que estamos viendo. Y fíjate, aquí hay un punto que también hay que subrayar, que es la asignación con criterios políticos de los recursos. Incluso en la emergencia, porque en la emergencia hay quien busca lucrar políticamente, esta es una realidad. Y entonces hay lugares donde el recurso es más lucidor, claro, da más foto, da más impacto político y no necesariamente se atiende lo más urgente, la necesidad, los barrios más afectados.
Y si encima de todo, que ese es un tema que me parece que es un crimen prácticamente, se puede ralentizar la entrega de un recurso en virtud del buen o mal acuerdo que tengas con un gobernador, pues me parece que estamos ante un escenario terrible, porque imagínate lo que es de alguna manera subordinar a intereses de índole ideológico, político, tiempos electorales, lo que es dinero que tendría que fluir, pero de manera expedita, inmediata, en virtud de que estamos hablando de la salud, de la vida de las personas y de la economía, que también es importante. Cuando esto no opera rápidamente, y es donde en ocasiones yo me pregunto, no tenemos que ir a ritmos políticos, ni a ritmos de afinidades, sino al ritmo de lo que requiere una emergencia. Ya no se diga que tuviéramos que estar previniendo ese tema, porque como bien lo refería Poncho hace un momento, yo al escucharlo decía, es lo de cada año, y estamos permanentemente en la lógica del caos, la inmediatez. Pero es que el próximo año va a ser lamentablemente lo mismo. Y entonces simplemente es un tema cíclico, pero además se repite no solamente la torpeza de no haberlo atendido, sino la torpeza para actuar. Y parte del actuar es que bajen de manera muy ágil los recursos, pero esto no sucede, lamentablemente. ¿O cómo hablar de una campaña de prevención donde no sucedan estas dos cosas que creo que nos alarmó a los jaliscienses? Uno, esta jovencita que en Puerto Vallarta sigue sin aparecer porque justo el río se la llevó con todo y su vehículo. Y el fin de semana pasado, un hombre de entre los 50 y 52 años pierde la vida porque se queda precisamente con su vehículo totalmente tapado por el agua en un paso a desnivel de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. ¿Dónde está el actuar rápido de las autoridades para prohibirle a los ciudadanos el paso? Yo sé que está en nosotros tener un poquito o mucho más de conciencia, pero ¿dónde está la cultura? ¿Quién al fin de cuentas tiene la responsabilidad de promover la cultura del autocuidado? Pues es que es la autoridad. El asunto es que, y lo vemos cuando viene el Día Nacional de la Protección Civil y con que hacen los simulacros. ¿No? 19 Creo de septiembre. que contrario a lo que ocurre en todos los otros aspectos de la vida, en los únicos lugares donde le dan un poco más de seriedad es en entidades gubernamentales, donde sí se hacen los simulacros y toman tiempo para salir. Lo he visto, incluso lo he vivido, en empresas en donde, pues vamos a hacer un simulacro a las 12, el 11 de septiembre, no, el 19 de septiembre. 19. El 19 de septiembre. Y entonces, suena la alarma y es un chacoteo y unos salen checando el teléfono. Otros no quieren salir. Otros no quieren salir. Otros van al elevador a esperar a que baje porque qué flojera. O sea, y no se le toma la debida seriedad. Por eso no hay cultura de la protección civil. Porque no nos las enseñan empezando porque desde chicos, desde las escuelas, desde nuestros padres. Quien no tiene esta cultura, pues no tiene el respeto por las circunstancias, ¿no? La chica esta de Puerto Vallarta, muy lamentable su desaparición. No sé si ya llamarle muerte, yo creo que sí es prudente. Pero la gente le gritaba, no te metas, no te metas. Y ella se metió y se la llevó el agua. El señor bueno, es un caso diferente, pero pues tú tienes que llegar a tu casa, o quieres llegar a tu casa, crees que sí pasas, no pasas y te inundas y te pasa lo que pasa. Aunque fíjate que es cierto, hay un tema de conciencia, pero también es cierto que en los países de primer mundo, ese señor, aunque hubiera querido llegar a su casa temprano, no pasa. Correcto. Porque efectivamente se bloquean las arterias que significan un peligro. Entonces yo creo que aquí, más que un tema de conciencia, que sí lo puede haber, pero a lo mejor él no alcanzó a medir. Yo creo que es así. No midió, no vio, y en todo caso es que la pregunta es ¿quién le permitió pasar? Cuando hay peligro de toda índole, efectivamente, y se moviliza la autoridad, máxime que ya tendría que haber, que yo espero que lo haya, un mapa de riesgos en la ciudad de cuáles son las zonas de mayor peligro en circunstancias así. Si eso no existe, pues entonces estamos muy mal. Y si existe y no se impide el paso en esas zonas de riesgo, pues igualmente muy grave. Como en todos los aspectos de la vida tiene que ver también el asunto de la corrupción. ¿Por qué? Sí. Porque, como dice Memo, ya que ahora lo que lo mencionas, en los países desarrollados, para empezar no se hubiera inundado pasos de nivel, porque se hubiera construido con la debida planeación y hubiera recibido el debido mantenimiento y nunca se hubiera inundado para que esta persona no hubiera fallecido. ¿Qué es lo que pasa? En esta historia de corrupción que tiene nuestro país y nuestra entidad, alguien construyó ese paso de desnivel a un costo menor, sin hacer lo que tenía que haber hecho, para que no se inundara.
alguien no le dio el mantenimiento y no se preocupó. A mí yo observo mucho los que están en Niños Héroes, en la Avenida Inglaterra, todos en general. Cuando no llueve, se va acumulando basura en las calles aledañas. Yo digo, cuando llueva esta basura va a ir directo al paso de desnivel, va a tapar y se va a inundar. Y nadie se preocupa por eso. Se esperan a que se inunde para luego ir los bomberos a sacar la basura. ¿Por qué? Porque tampoco hay mantenimiento. Es decir, es una serie de sucesos desafortunados que tienen que ver todo con lo mismo. Es decir, falta de previsión, falta de cultura y la inmediatez de la que hablas tú. Vamos, se ocupan de lo de ahorita. Pero hacen obras sobre obras. A ver, claro. La obra de arcos, los arcos del milenio. Esa no es tan vieja. Y la acaban de hacer, fue un parche ahí que le volvieron a poner. Exacto. Oye, es que todavía esos gobernantes todavía los alcanzas. Plaza Patria, también le acaban de hacer el año pasado un parche. En Inglaterra ya ni vive. Pero es que siempre se ahorran, por decirlo en bonito, o se roban una lana, porque en el fondo son parches de obras sobre obras, como bien lo dices, y es la prueba latente de que la corrupción mata. Pero no es una frase exagerada, es que es real. Efectivamente, si algo no se hizo bien, si algo se parcha, si las cosas se hacen mediocremente, si se hacen mal. Mira, en ocasiones hay obras que se hacen, como bien lo apuntaba en el libro maravilloso de Image, hablando de pseudoeventos, inauguraciones de obras inexistentes o inconclusas, para dar el banderazo de salida a lo que todavía no está listo. Y hay cosas que nunca estuvieron listas ni van a estar listas. Ese es el drama de esta historia, ¿eh? Y tan cierto es esta frase de que la corrupción mata. Son 11 personas que ya no están en Jalisco por las lluvias y una desaparecida, que es la chica de Puerto Vallarta. La corrupción mata y la impunidad nos sigue carcomiendo a todos. Y como decía ahorita, todavía encuentras a los que hicieron el Matute Remos, todavía encuentras a los que hicieron el paso a desnivel del Technology Park, que es de los pasos a desniveles más nuevos de la ciudad, y se inunda. Todavía los alcanzas, pero viven todos en la colonia La Allá. Impunidad. Me quedo con lo que dice Poncho. Si este programa lo guardas, lo pasamos en un año. Bueno, lo Íntegro. que sí va a cambiar son los millones, porque ahorita son 250 millones de pesos que necesita el gobernador para pagar el deducible del seguro que se tiene para hacer reparaciones de infraestructura, vivienda, vialidades, planteles educativos por la declaratoria de emergencia de 21 municipios en la zona costera de Jalisco y también, por supuesto, Zapopan, Tlaquepaque y otros más. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos todavía de temas que resultarán, le digo, de su interés. No se despeguen. Bueno, ya le adelantábamos al inicio de este programa que el próximo viernes, 1 de octubre, pues arranca para 3 estados de la República la nueva justicia laboral. ¿Y de qué se trata? ¿En qué nos beneficia? ¿Dónde se encuentra México? ¿Dónde está Jalisco? Pues vamos precisamente a desmenuzar por qué este modelo laboral no va a aplicar a partir del viernes para Jalisco. Hay varios estados, pero no incluye a Jalisco. Y fueron varias etapas en las que han entrado. Esta sería la segunda. ¿Pero por qué no está Jalisco? Primero porque no está ni aprobado en el Congreso la reforma laboral, me refiero al Congreso local. Es que esa es la primera realidad que hay que poner sobre la mesa. Está la del trabajo de hace 2 años, ¿verdad? Sí, pero fíjate, esta es una reforma en realidad de carácter nacional que se va a ir adecuando en los estados. En buena medida es una adecuación en virtud de las exigencias del TEMEC. Esta es también una realidad en donde el tema laboral cobra una relevancia muy importante que yo no creo que vaya a ser atendible en su totalidad por el país, como no lo va a ser atendible ni en Estados Unidos. Esa es la realidad, o sea, la exigencia que está planteando en torno a la reforma laboral. Entonces, yo diría, Trini, que en primer lugar hay que ser muy realistas en esto y ahora podemos entrar a las bondades que podría contener. Primero, no está aprobado el marco jurídico y se están poniendo ya de acuerdo en dónde se va a construir, cómo se van a contratar, digamos, al personal capacitado. Dicho de otra manera, se está construyendo la casa por el tejado. Me parece que hay un largo trecho por delante. Se habla de una fecha fatal de comienzo que es mayo del 2022, pero lo cierto, si somos estrictos en lo que está sucediendo, insisto, con las bondades que ahora podemos comentar o las cosas realizables o no al respecto de la reforma laboral, lo cierto está en que falta un largo trecho por delante en lo que tiene que ver con el asunto legislativo. Claro, hay mesas que ya están discutiendo al respecto, conformadas por empresarios, por líderes sindicales,
por diputados en el ámbito local. Hay la exigencia también de lo que pasa en el ámbito federal, que me parece que aquí también hay que destacar que López Obrador podrá estar en bravuconadas en algunos temas, pero aquí en realidad se han sometido claramente a lo que ha marcado la agenda del TEMEC, que a ver, no todo es malo en esto ni mucho menos. Me parece que el hecho de construir una nueva cultura laboral que pase del enfrentamiento a la productividad, a la conciliación, pero seamos honestos, la parte justamente de todas estas demandas laborales no ha avanzado. Entonces me da la impresión... Hay un rezago tremendo. Hay un rezago terrible y me parece que se está planteando con demasiado optimismo, como si en una fecha próxima fuera a cambiar el entorno de las relaciones obrero-patronales en Jalisco, en el país, y esto no va a ser así. Es como cuando pasó con los juicios orales. Eso te iba a preguntar, Pues el nuevo entonces, sistema de justicia claro, acusatorio. o sea, se hablaba como un antes y un después, como si fuera con varita mágica el que comenzara este tema. Hombre, qué bueno que efectivamente exista un tema en donde no haya rivalidad obrero-patronal, transparencia. Me parece muy bien que quede planteado como el eje central la conciliación, para evitar que todo se vaya a tribunales y en ese sentido se ralentice el tema. Pero no es tan sencillo. Y yo diría también porque nunca se le ha dado la debida importancia. O sea, si somos honestos, hoy se vende con bombo y platillo, pero siempre se ha relegado a un segundo plano el hablar de la reforma laboral como algo toral y vital, los nuevos sindicatos, una relación más estrecha, más transparente. Yo diría que parte importante, si esto camina como lo están prometiendo, es un tema en donde se pasa de un ámbito que ha sido profundamente opaco, pero absolutamente opaco, a un tema de mayor transparencia. En suma, yo diría así como para abrir boca, lo que pasa es que no creo que sea tan sencillo esto que se está planteando, A ver. ¿no? Pero bueno. Sindicatos. Vamos con sindicatos Sí. para empezar. Bueno, primero, déjame nomás. Ok. ¿Qué tan atrasada está la reforma laboral en Jalisco? Según una publicación de ayer, creo que fue el Mural, habla de que es el último o uno de los 3 últimos estados más atrasados en el camino hacia una nueva reforma laboral. Esta reforma laboral se viene trabajando, fue de las primeras acciones de Andrés Manuel López Obrador, de las primeras propuestas al Congreso, a su Congreso. Y se viene trabajando desde hace prácticamente 3 años. Jalisco hizo una propuesta hace 2. Y esa propuesta se quedó atorada ahí en el Congreso, ni siquiera se estudió, ni siquiera está en una congeladora. Hoy le preguntaba yo a un diputado, ¿y en cuál de las congeladoras la tiene? ¿En las que ya se va a quedar ahí para siempre o las que sacan en caso de emergencia o qué? Porque ni siquiera se ha discutido esa, que no es la que tendría que ser la ideal para la que está por aplicarse a nivel federal. Jalisco está en la lona en este asunto. Bueno, no hay presupuesto. A ver, esa es otra. No hay presupuesto definido para eso. Pero ya anda el jaloneo en los pasillos para el reparto de las posiciones, incluyendo los jueces que serían designados como parte de esta reforma laboral. Ya está el jaloneo, ya están repartiendo, como dice Memo, están construyendo el techo sin haber hecho todavía ni las paredes, y por supuesto, ni siquiera los cimientos que tienen que ver con la ley. ¿Cuál va a ser la nueva relación con los sindicatos? No lo sé. ¿Hay una relación? O sea, hace años que están como una especie de limbo. ¿Qué pasó con aquella poderosísima CTM, ¿no? Que incluso hasta en lo político definía las cosas en este país. ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los...? Es decir, el mismo trabajador está como en un estado de ¿y qué? ¿Para dónde le vamos a dar? No sé si ustedes tengan la sensación, o en las entrevistas que hacemos, el sindicato sirve para los que están en la parte superior, o sea, sí, el de mero arriba, el secretario, el tesorero, el amigo, la comadre, ¿no? Tal cual. Y el resto pues, somos así como están, digo, con algún interés a lo mejor muy básico y que se les resuelve cuando haya posibilidades. Si hoy tú fueras, como le llamaban antes, a las bases, fueras allí a la fábrica, ahí con el obrero, y le dices, tú te sientes representado, muchos de ellos te dirán, ¿por quién o qué? Si hubiera sido en los 80s todavía, te dirían, claro, porque los compañeros haremos y la lucha. Hoy está como el asunto sindical extraviado. En la lucha de poder. En la lucha de los poderes. En la relación política. Aunque fíjate que creo que ahí estoy de acuerdo, aunque creo que sí ha habido un tránsito para bien de poco a poco. Es decir, si nos vamos al corporativismo sindical, a lo mejor de los tiempos de Echeverría, de López Portillo, era un poder hegemónico al servicio del poder central y el sindicato era
megapoderoso, o los grupos de sindicatos. Si recordamos la figura de Fidel Velázquez, por ejemplo, en realidad ustedes recordarán, era el personaje que anunciaba al tapado destapado por el presidente de la República. Pero efectivamente era un bastión más o un brazo del poder político que cooptaba y que no representaba más que los liderazgos. De ahí se acuñó el tema del charrismo sindical. Es decir, ya había unas cuotas políticas para los dirigentes sindicales. Me parece que en algunos casos no lo podemos generalizar. Sí hubo de pronto sindicatos que empezaron a hacer bien su trabajo con más libertad sindical, porque además la vida sindical en México es muy importante. Es decir, el hecho de que hayamos tenido líderes charros y líderes que no representaban al sector no significa que es muy importante la elección de liderazgos de manera genuina. Esto que vimos recientemente en Silao, en donde incluso la autoridad electoral definió, los obreros pudieron elegir si se apegaban a un sindicato norteamericano o a un sindicato mexicano, me parece que es parte esencial de la libertad sindical, de los contratos colectivos. Que es parte del TEMEC, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Y eso me parece que es muy positivo, no se va a dar por arte de magia, pero son de las cosas que me parecen las que se ha avanzado y se tiene que avanzar mucho más, y además ahí van a apretar. Ahora, también hay un tema que habrá que irse contento, porque puede haber un abuso sobre pretexto de la supervisión por el TEMEC de la realidad mexicana, y si tanto pregona el presidente que tiene que haber respeto a la soberanía de los pueblos, también es cierto que puede haber, Trini, una invasión brutal de cuál es la naturaleza de la propia vida sindical mexicana, que ojalá sea más transparente y más abierta, pero que también no tenga la bota en el pescuezo por parte del gobierno norteamericano. Es que ese es un punto del tratado, dice, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo. O sea, un pretexto, un sentimiento original se puede traducir en la violación de los derechos de los trabajadores. Que eso se puede salvar. Lo que yo no entiendo cómo se pueda cuadrar con este acuerdo al que pertenecemos México, Estados Unidos y Canadá, es cómo cuadras las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, cómo cuadras las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos para ser competitivos. Desde lo que ganan, es que empezando por ahí. Empezando por ahí. O sea, de hecho hay una condición en el TEMEC que obliga a que se pague un salario mínimo equiparable al que se paga en los Estados Unidos. Y comenzando por la industria automotriz, que creo que ese es su ejemplo, ¿no? Así es, ese digamos que es la punta de la lanza de la industria automotriz, que hay que decirlo es una industria más pudiente, pero que no representa a la generalidad de las otras industrias. La industria maquiladora yo no veo cómo puede pagar un sueldo equiparable al que se paga del otro lado de la frontera, ¿no? Tan así que todos lo mandan a maquilar acá en México porque la mano de obra es baratísima. De hecho, esa es la bondad de mandar a hacer las cosas acá. Y es la competencia que empezamos a hacer con China, que son salarios miserables, costos muy bajos para la maquila de los productos, ¿no? No veo cómo pueden equiparar jornadas de 6 horas a las 8 que es la jornada laboral en México, por ejemplo. También lo que me preocupa es que muchas veces estamos ante nuevos planteamientos de ley cuando en realidad no se aplican ni lo vigente. Ni lo vigente, sí, tienes todo. Donde tendría cosas rescatables. Y entonces vienen nuevos proyectos que dices, a ver, no hay ni el dinero, ni se lo están tomando en serio, no hay el andamiaje jurídico. Entonces yo por eso creo, no es que no me parezca relevante un cambio de cultura laboral y mejores condiciones para los trabajadores, que en todo caso es lo que no tendríamos que perder de vista. ¿Cómo garantizar de la mano competitividad, empleos bien pagados, evitar esta dialéctica perversa que se ha dado entre obreros contra empresarios? Porque en el fondo de los dos lados han pasado cosas, grandes abusos contra el empresario, contra el empleador, con una serie de coyotes alrededor, porque ese ha sido también un modus vivendi para muchos, que han empujado demandas, justificadas o no, para lesionar al empresario. Y también graves injusticias por parte del empleador respecto a la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo armonizar todo este tema? Pero yo comenzaría viendo qué tiene hoy de bueno y vigente el marco legal, antes de estar pensando en cosas que yo por lo pronto veo todavía muy lejanas. Ojalá esté equivocado. Lo que sí es que los grupos empresariales se han quejado
Y han dicho, bueno, pues están hablando maravillas sobre el trato del trabajador, pero a nosotros nos tienen asfixiados con el cobro de impuestos, de obligaciones, ¿no? Todo lo quieren que lo paguemos. Estados Unidos no paga todo como paga el mexicano o la mexicana. Y además han visto tímidos, salvo Coparmex, que ha sido un poco más duro, caridoso, ¿no? Sí, los otros grupos Bueno, que también se empresariales... metió en problemas políticos, ¿eh? Pues también, bueno, también tiene su sesgo político, o por lo menos el presidente así lo hizo sentir que traían intereses políticos y que estaban representando a los conservadores y ya sabes, todo ese rollo. Y también pasa, por ejemplo, con el asunto de los outsourcings. Meten el cuchillo y pagan justos por pecadores. Ciertamente en la industria del outsourcing había una gran evasión fiscal y había una constante violación de los derechos de los trabajadores al no darles sus derechos laborales. Pero ahora con esta reforma, el quitar el outsourcing prácticamente en todos los niveles limita a empresas que sí tendrían que estar prestando el servicio de outsourcing, que eran empresas serias, que pagaban sus impuestos. Bueno, lo estoy hablando en pasado, la mayoría todavía existen o que están con oxígeno, que pagan sus impuestos y que además cumplen con todas las obligaciones para con sus trabajadores y que ahorita los están tratando como a las que no. Entonces te están dando prácticamente nivel de factureras, ¿no? De evasores fiscales, delincuentes. De delincuentes, ¿no? Ese rasero parejo del presidente. De dar trato de delincuente, fíjate, al que puede cometer errores incluso administrativos, pero que se le está rifando por este país. Yo me quedo pensando, hay personas, pensemos en el contexto del COVID, ¿cuántas personas hicieron lo indecible para conservar los empleos? Y también hay que decirlo, ¿cuántos trabajadores jalaron parejísimo con los patrones, con los empresarios, para lograr permanecer y ser productivos? Pero en ocasiones justamente hay planteamientos de parte del gobierno que son una invitación a quebrar la empresa, a despedir, pero además estigmatizando al empresario, ¿eh? También hay que decirlo, porque resulta que donde no hubo apoyos en virtud del COVID, entonces el responsable de que el obrero esté en la calle es el empresario. Claro. Y entonces esto es profundamente injusto. Yo, por tanto, coincido con lo que dices. El reclamo de muchos empresarios es más que justo, porque efectivamente no hubo una política seria para reactivar la economía a nivel global. Se le estigmatizó o se le estigmatiza todo el tiempo. Y encima el empresario tiene que pagar los platos rotos en un escenario por demás complicado. A ver, yo no digo que haya malos empresarios, que también los hay. Claro. Pero hay un montón de gente, sobre todo quiero pensar en las pymes en este país, que están de veras en una batalla brazo partido, Trini, para lograr mejores condiciones. Y esto hay que destacarlo también. Y en contraparte, al empresario que se la jugó, que se unió con sus trabajadores y que salió adelante en medio de la pandemia tratando de despedir a los menos posibles o no despedir a nadie, no recibió un peso de incentivo fiscal. O sea, Hacienda decía, a mí me pagas y me pagas como es. Y cumple con todas tus obligaciones del Seguro Social, el Infonavit, etcétera, con todo. Y como bien lo dices, el que tuvo que despedir, pues es un malvado. El que se la jugó y no despidió, pues hay que se rasque con sus propias uñas. No recibieron ayuda del gobierno de nada. Ahora, hay otra parte de este acuerdo que tiene que atender la reforma laboral. Estos trabajadores no solamente tienen derecho a este trabajo, y nosotros o quienes están precisamente como fuentes de empleo, pues respetar sus derechos, sino el Estado respeta las atenciones de salud, por ejemplo, de movilidad, de seguridad para trasladarte, para vivir en un entorno seguro. Tienes te voy a decir como decía un compadre mío, de eso no estamos hablando, te van a decir desde el gobierno. No te cambies el tema, te van a decir. Es que es cierto, tienes toda la razón. Claro. Estamos hablando te vas a despedir de tu chamba? Estamos hablando de lo que hacen y las obligaciones de los trabajadores, de los empresarios. Son las condiciones país. Pero ¿y el gobierno? Así es. ¿Y el IMSS? O sea, ahora les das, entonces me vas a exigir más, bueno, ¿y el IMSS? Lo arreglas. En el fondo, en lugar de tener un gobierno empresario como el que pretende ser, que crea empresas y las quiebra, como el actual gobierno, lo que tendría que hacer el Estado es garantizar las condiciones de seguridad, claro, de certeza mínimo para la inversión, para que entonces las empresas florezcan. Y además, cuanto menos reglas y más claras, mejor. Porque también es cierto que parte de la corrupción es complicar el escenario legal para que entonces todo sea incomprensible. Y ahí florece la corrupción.
Híjole, bueno, pues que va a haber juicios orales para que todo sea rapidito, que el 80% de todos los problemas laborales que usted, que yo, cualquiera pudiera tener, el 80% se van a resolver más o menos en 45 días y de manera oral, el 80%. Eso dice la propuesta. Vámonos a la pausa, porque tenemos que hablar también del conflicto a nivel federal con CONACYT al volver. Y la Suprema Corte de Justicia le echa para abajo, literal, bueno, hasta ahorita, a la Fiscalía de la República esta demanda y órdenes de aprehensión que solicitó contra investigadores del CONACYT. Y es este el tema que vamos a abordar con nuestros invitados sobre la Fiscalía contra los científicos. Y a ver, Alfonso, yo te pregunto, ¿si se le cayó el juego a Hertz Manero o todavía hay forma, porque parece que va por un tercer intento, de buscar culpables por el desvío aproximado de 500 millones de pesos, sobre todo en el ejercicio de Peña Nieto? Creo que van a buscar todas las vías jurídicas que les permitan, con escasas posibilidades, pero creo que la que sí están ganando es la campaña mediática. El presidente, como siempre, comunicando lo que quiere, lo que él quería comunicar, ya lo comunicó. ¿Y qué es? Hay mucha corrupción, los científicos no son científicos, son corruptos, conservadores y gente que se estaba beneficiando del dinero. Así como lo hicieron con las guarderías. Si bien seguramente en todo el padrón de beneficiarios de las madres trabajadoras a los que les cuidaban sus hijos, había corrupción y había datos falsos, había etcétera, en lugar de combatir eso, desaparecen el programa de guarderías. En el asunto del CONACYT, en lugar de detectar quiénes son esos investigadores, y a le voy a poner comillas, que estaban abusando de los recursos o desviándolos para otras cosas ajenas a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, en lugar de detectarlos y extirparlos y sancionarlos, incluso podría haberlo hecho ejemplarmente dando un golpe mediático tremendo, se va contra la mayoría, o sea, como lo mismo, es decir, contra todos. Y ahora ya el sentimiento que queda es pues, que todos ahí están metidos en el negociazo del dinero que tendría que ser para ciencia, investigación y cultura. Que tengo varios temas. El otro es la hija de Claudia Sheinbaum, que recibió un millón de pesos. Becaria. Un millón de pesos, qué maravilla, ¿no? Y no está mal, porque si tú vas a prepararte al extranjero y tienes un periodo, una maestría, un posgrado en el extranjero, y resulta que tu nivel de aprovechamiento te da para cursarlos por lo que tú quieras, viáticos, la estancia, o sea, tus aviones, tu material, tu pago de la escuela donde estás en la universidad, ¿qué tal si estás en el MIT? ¿Qué tal si estás en Harvard? O sea... Mira, yo fui becario de CONACYT. Yo fui becario de CONACYT. Que lo regresen ahorita voy a ver si no aparezco en la lista. Te van a caer ahorita. Pero te voy a decir una cosa, lo que dices es muy importante. Ahí te das cuenta cómo significó para muchos de nosotros que hemos estado en la vida académica en este país un respaldo para poder ir al extranjero y estudiar y quemarse las pestañas en este tema. Esa es una realidad. Entonces, a ver, los países desarrollados invierten hasta el 3 y 4% del PIB en la investigación, en la innovación. Que esto es un engranaje que hace que un país sea mejor, que un país sea más próspero, más rico, más ilustrado. Entonces yo diría por principio de cuentas, primero el presidente desprecia el conocimiento. Aquí hay una primera razón que está en su ADN, por eso ha acabado con los fideicomisos, por eso desprecia cuando hay un grupo selecto de personas que da una opinión técnica que no ideológica sobre un tema. Entonces primero yo creo que el presidente a flor de piel desprecia al sector pensante de este país. Por cierto, un sector bastante taquillero en la clase media que también él desprecia, porque hablar de 31 investigadores, muchos vinculados a la máxima casa de estudios del país, de la UNAM, es algo muy serio. Que se pronuncia la UNAM, en contra totalmente de esto. Esto es muy fuerte. La Ibero también. Exhibe también que el presidente actúa con verticalidad todo el tiempo, de una manera autoritaria, porque lo dice Poncho muy bien, Trini. A ver, efectivamente se pueden haber cometido irregularidades, corrupción en el seno de la investigación y de CONACYT. Por supuesto que es probable que se investigue a fondo y que se actúe conforme a la ley y a la proporcionalidad debida a lo que está ocurriendo.
Pero es que el problema no es este, ahí se cruza el desprecio del presidente de quien ha exhibido su incompetencia, que es el sector más pensante de este país, y por otro lado, las venganzas personales de un fiscal, que es Gertz Manero, incondicional del presidente de la República, que también hay versiones sustentadas lo suficientemente históricas, donde se le ha negado su acceso en el escalafón de los investigadores de este país. Y entonces... Pero 2019 logra entrar y logra entrar al máximo nivel. O sea, ya que estaba ocupando el cargo... Exacto. Entonces, ¿cómo estuvo que todo lo que había estudiado ahora sí fue fundamento para estar en el nivel más alto de investigadores? Que eso no tiene lógica, porque fíjate, durante todo el tiempo decía que no tenías las cartas credenciales, incluso hay quien lo ha señalado de plagio en sus publicaciones, en cosas muy fuertes. Y efectivamente se vuelve fiscal, empieza a comprar toda la agenda del presidente, se encumbra, y también lo que se ha dicho con mucha severidad es que él entonces se le está cobrando un sector, y yo termino con esto. No es posible que en este país se castigue al sector pensante con esa desproporción de mandarlos o pretender mandarlos un penal de máxima seguridad, acusados de lavado de dinero, asociación delictuosa, en todo caso que se detecten las irregularidades. Crimen organizado. Crimen organizado, y que la política de abrazos no balazos respecto al narcotráfico esté vigente. Entonces no se entiende en este país un sistema que persigue a los científicos y perdona a los criminales. A ver, ojo, es el mundo al revés, ¿eh? No es que estemos defendiendo la corrupción que se puede haber generado en el CONACYT y en este foro que van de la mano con el CONACYT. No, el asunto es que no sabemos exactamente dónde está la corrupción en este momento. O sea, la Fiscalía no ha presentado todas las... todo pues el entramado para poder acusar a alguien, que sí hay ya facturas donde estas personas pagaban sus lujos, ¿no? El cafecito, el Y es probable que sí, que etcétera. se apriete, que se investigue. Pero tiene que haber presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad. Lo que no es posible es que efectivamente se dé tratamiento de delincuentes y terroristas en donde muy probablemente hay, me voy incluso al peor extremo, corrupción y desvío. Que sea una investigación a fondo de lo que ha pasado en el CONACYT, completamente. Pero es que materialmente están juzgados y sentenciados. Exactamente. O sea, cuando llegan a la mañanera, cuando un asunto llega a la mañanera, está materialmente juzgado y sentenciado, porque así lo hace el presidente. Otra vez, jugando a la comunicación y haciendo, manipulando la opinión pública en su favor. Así como lo dices, Memo, así es. O sea, a los grupos delictivos, identificados por todos, incluso tácitamente admitido por el presidente y el gobierno federal, sabemos quiénes son, dónde están y qué hacen. Y se les confiscan las cuentas. Incluso para detuvieron a uno, ¿no? Y lo soltaron. Y a estos señores no sabemos exactamente cuál es el delito que cometieron. Nos dejan entrever que hay mucha corrupción, desvío, abuso de autoridad, pero sin un juicio de por medio y sin un señalamiento de ¿es esto lo que hizo? ¿Es esto lo que se robó? A eso me refiero, porque puede haber facturas ya, ¿no? De excesos. Sí, claro. Sí hay excesos, pero dime de quién y en cuánto, ¿no? Así es. Por lo menos que nos digan es Juan N., ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita que hacías tu comentario, voy a retomar lo que dice una investigadora de la UNAM en su columna, una de sus columnas a los medios nacionales, Sara Sefcovic. No sé si ustedes la conocen, no sé si pronuncié bien el apellido. Pretextos, esto que está sucediendo, dice ella, son pretextos para cortarle recursos a las instituciones y llevarlos a sus megaproyectos y crear chivos expiatorios contra quien vengarse por la precariedad económica de muchas y muchos. O sea, yo como presidente no logro abastecer, beneficiar al común de la población, entonces busco a quién acusar de ser el responsable de que yo no pueda, como presidente de la República, darte a ti lo que necesitas. Entonces aquel que está viviendo una situación precaria, inmediatamente cae en el anzuelo y dice... A ver, déjame hacer una hipótesis. Imagínate tú que un día ahí en presidencia, en el escritorio, dice el presidente, es una hipótesis, ¿de dónde sacamos más lana? Y entonces alguna comedido le dice, patrón, pues ahí en lo de la investigación... Ahí nadie se roban la lana. Allá hay un chorro de feria. No, supongamos que a lo mejor ni siquiera se la estaban robando. Que no dudamos en cualquier ámbito de la vida pública de este país hay corrupción. Pero, patrón, pues allá hay un chorro de lana. Ahí agárrele. ¿Cómo le hacemos? Vamos desacreditándolos.
vamos diciendo que están desviando, aprovechemos que ciertamente algunos se están desviando y ahora sí que vamos a estigmatizarlos públicamente y ese dinero sin problema lo vamos a retirar de ahí, lo vamos a usar a lo mejor para sus proyectos políticos. Para mis proyectos políticos. Ese es el tema. Para lo que sea. Así ya no... Si de otra forma lo hubiera quitado, como quitó así de manera directa lo de las guarderías o lo de las medicinas para el cáncer, se le echan encima la clase pensante y la clase media que están ahí ligadas. Pero así, a ver, yo se los quité porque era pura corrupción. Lo que dice Trini, a final de la historia seguirás acrecentando la polarización que al presidente le ha resultado. Liguemos este tema con el asunto del tuit con palabras soeces contra la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. Ya quedó acreditado, uno, que este personaje, si es que existe, no es parte de esa comunidad científica. Entonces, es increíble que el presidente de la República le dé crédito a un tuit de dudosa procedencia para repetir las palabras con las que se insulta a su mujer, cuando en realidad el sentido común te diría, un tuit así, como hay muchos circulando ahí, no le das ni importancia. ¿Pero por qué se la da? Sube a la mañanera y lo liga con los científicos, porque forma parte de decir, ese es uno de ellos. Y vean cómo ataca a mi mujer y con qué palabras y cómo me ataca a mí. Entonces el presidente sigue en su narrativa justamente, no le interesa, a ver, no sé si la defensa de su esposo no, quiero pensar que sí, pero lo que le interesa sobre todo es polarizar. Polarizar y entonces se vuelve, es un nuevo episodio de este golpe contra los científicos en México. Y que le funciona bien y que lo hace maravillosamente. Atiende a su base electoral. En términos de comunicación política, lo lamento porque soy mexicano y las implicaciones que esto tiene para un país como México, pero en términos de comunicación política es un golpe maestro. A ver, yo quiero insistir en el tuit porque creo que describe esta cerrazón del presidente que son los errores, que si él pudiera ser más objetivo, podría seguir abonando a favor y no en contra. En este tuit es de un señor que tiene 1000 seguidores. 1000 seguidores. Ahora ya tiene 7000 gracias al presidente, sí lo subió un poquito. Pero empezó cuando lanza este tema, es un asunto de 1000 seguidores, efectivamente. No le haces caso. Claro. Simple y sencillamente, cualquiera pero es que es estratégico, Trini. Ni siquiera lo tomas en cuenta. Es que en realidad no es que el presidente actúe por un error o que lo hayan tarjeteado mal, es que el presidente en realidad aprovecha este mensaje. Yo llegué a pensar, no tengo base para afirmarlo, que son de esos mensajes creados ex profeso porque te pueden servir para tu narrativa. ¿Por qué? Porque efectivamente no tendría la más mínima importancia. Imagínate, le da un tratamiento de Estado a un insulto proveniente de alguien que no sabemos ni quién es, pero lo liga. Por eso sí lo avienta con toda fuerza, no por error, sino con toda la intención de prender la mecha para atender a su base electoral, que es literalmente pide sangre. Entonces tú imagínate cuando él dice, miren, ese sector de los supuestamente pensantes con estas palabras soeces insultan a mi mujer y me insultan a mí. Entonces es seguir estigmatizando ese sector y eso prende. Acuérdate que la política es pura emoción. En realidad no son temas racionales y enciendes la mecha, ¿eh? Y además no es razón tampoco, Trinet. Es todo perfectamente planeado. Yo tampoco, como Memo, yo no tengo tampoco las bases para decirlo, pero tengo la sospecha porque hemos visto trabajar a este gobierno durante los últimos 3 años en esa pista donde se mueve bastante bien la de manejo de la opinión pública. Yo no estoy seguro que el presidente esté realmente cerrado a la investigación, a la ciencia. Le caen mal, no le gustan, pero el fin no es el que esté en contra de ellos, es realmente necesita el dinero y necesita manipular la opinión pública en contra de ellos. No está en contra que hace una semana el mismo presidente hablaba de la oportunidad de darle a los jóvenes, a las jóvenes, el tener acceso a escuelas en el extranjero. Becados. Así lo dijo y cuando yo lo escuché en la mañanera dije, perdón, ¿de qué está hablando? O sea... Pero habría que ver cuál extreranjero, ¿no? Si el extranjero es Venezuela, Bolivia... O este artículo... Cuba. Me refiero a este discurso, ¿no? Que a lo mejor me estoy escapando del tema de CONACYT, pero es para explicar por qué le está pasando al CONACYT lo que le está pasando. Cuando dice, vamos a reformar el artículo 33, si no me equivoco, para que el extranjero tenga capacidad de opinión, de opinar aquí en México, en nuestro país, y seamos libres de que cada quien venga a nuestro país a decir lo que quiera. Entonces yo me preguntaba,
yo me imagino que si viene un venezolano, un cubano, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si viene un demócrata o un republicano? Hay de extranjeros a extranjeros. A ver, el presidente se mueve en un asunto ideológico, el presidente no entiende al mundo, también hay que decirlo. El presidente en realidad, desde que se le preguntaba en el debate en el 18 sobre las relaciones con Estados Unidos y con el mundo en general, él volvía al discurso de la lucha contra la corrupción, porque él estaba hablando a su electorado. Y estos temas no los entiende. En realidad, si revisamos con honrosas excepciones, y no le interesa. Si tú revisas al gabinete con honrosas excepciones, son favores políticos, son compadrazgos, son incondicionales. Y claramente, aunque él ahora venga con el discurso de que aquí cualquier extranjero es bienvenido y demás, en realidad hay un desprecio importante por el dato duro. Revisemos la mañana del presidente cada mañana. Él va a la prédica, a las generalidades, a los lugares comunes, al adoctrinamiento y a crispar a este país. Pero si te fijas, cuando le han dicho cosas sensatas cara a las inversiones de este país, la viabilidad de Dos Bocas, del Tren Maya, sobre todo esto lo sustenta la comunidad científica, con base en datos duros tras analizar, y no le gusta al presidente que se le contradiga de sus proyectos faraónicos, y como lo suelen hacer personas con datos duros, pues los desprecia, los busca acallar, ¿no? Ahora sí. ¿Cómo dicen que el indio no era el culpable, no? No es el culpable. El asunto es que hay un episodio en la historia de México que nos remonta a la estafa maestra. Y nos remonta a estas universidades, por ejemplo, del Estado de México, que se vinculó con instituciones gubernamentales como el ISSSTE, como el IMSS, para desviar recursos. O sea, la muestra la puso el gobierno anterior. O sea, le tendió el camino. Ahora yo te preguntaría, ¿dónde está la investigación y los culpables detenidos? No a Rosario Robles. Tienes a una, ¿no? No a Rosario Robles. Que eso es venganza política. No digo que sea una blanca paloma, pero te voy a decir una cosa. Lozoya está en su casa muy cómodamente, o sea, nada de la trama Odebrecht. Y yo te preguntaría, ¿y el hermano del presidente? Es decir, hay un montón de casos muy severos. A ver, ¿por qué la estafa maestra no concluye? Porque no quieren concluirla. Porque podría haber un acuerdo entre el expresidente y el nuevo presidente de no agresiones. Es el pacto de impunidad, ¿eh? Sí, hay un pacto. Hay un pacto claramente. Es más, no se hubiera entendido el arribo al poder de López Obrador sin el apoyo del PRI y de Peña Nieto, fruto de este pacto de impunidad. Y ahí se explica cómo la estafa maestra, los que van al bote es venganza política, pregúntenle a Rosario, pero otros van a quedar libres todo el tiempo, no tiene nada de qué preocuparse, me parece a mí. Bueno, pues el asunto es, el CONACYT se va a quedar así, hablando específicamente de este foro consultivo científico y tecnológico que hablaban de que son aproximadamente 30 millones de pesos lo que ejerció durante una administración de 4 años aproximadamente, 120 millones en 4 años, que en realidad yo digo no es mucho, pero para la gente puede ser mucho, para alguien que se la pasa estudiando. Y esto, bueno, es que al estudio y a la ciencia y a la materia gris no le apuestan. Yo creo que no va a ir más lejos, quiero pensar, aunque todo puede pasar con una mentalidad tan vertical, porque efectivamente el tema internacionalmente está subiendo de manera brutal. El presidente entendió que hubo una rebelión de la clase media, que por cierto, insisto, este sector es muy taquillero justamente en ese sector. Entonces me parece a mí que ya 2 jueces dijeron que no van a la fiesta con el presidente, ni con Gertz. Y nosotros nos tenemos que ir. Y ojo, hay otro tema, porque les bajaron los recursos a los atletas que llegaron de Tokio con medalla, ¿eh? Ojo, este es otro... Pues un buen tema para la siguiente, Trini. Bueno, lo subimos, el deporte en México y las promesas del presidente López Obrador. A ver si lo abordamos el próximo lunes. Tiene una cita en punto de las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Poncho. Gracias, Guillermo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.